Hola, mi nombre es Isaac Gómez y este es el capítulo 5 del taller Habitar la Palabra. En la sesión pasada hablamos del pensar desde la memoria para narrar. También generamos a partir de eso una microficción que vinculamos con el recordar o el preguntarnos cómo son nuestros vecinos, quiénes son, a quienes recordamos con ciertas peculiaridades que nos han llamado la atención. Leímos dos fotolibros y también cuestionamos cómo su estructura, la forma en que están hechos y el discurso que nos dan. Y bueno, generamos todo este texto aparte de nuestro calentamiento para obtener un texto al final que editamos. Hoy vamos a pensar igual en la memoria y un poco en el tiempo para generar un texto a partir del pasear. Leeremos un cuento de José Emilio Pacheco que está en un compilado que se llama Sol, Piedra y Sombras. Y pensaremos en el recuerdo de las calles en las que vivimos para otra vez generar en nuestro ejercicio principal una microficción, un cuento muy corto que, de hecho, si en algún momento ustedes desearan, podrían llegar a fusionar con el cuento que escribimos la sesión pasada. Y bueno, vamos a pasar al calentamiento. Bueno, vamos a pasar al calentamiento. Recuerden que esto lo hacemos aparte de poder relajar nuestras partes de nuestro cuerpo, también para ir soltando nuestra cabeza y que poco a poco las palabras vayan fluyendo. En consecuencia, no es necesario que estos ejercicios de escritura rápida deban de ser calificados como bien hechos o mal hechos, simplemente son una práctica para ir soltando nuestra mano. Entonces primero vamos a empezar a parpadear muy rápido para que se nos hidraten los ojos, porque cuando empezamos a escribir por lo general no parpadeamos y se nos resecan un poco. Y después vamos a empezar a mover nuestras manos, nuestros dedos, y vamos a abrir y cerrar. Y luego vamos a mover nuestras muñecas de arriba hacia abajo. Y luego las vamos a ir girando hacia un lado. Y luego hacia el otro. Y vamos de regreso. Ahora abrimos y cerramos. Luego movemos los dedos. Y parpadeamos por última vez. La idea también de esto es comprender que cuando escribimos tenemos como un espacio, o lo que podemos llamar taller, ese espacio en donde decidimos poder leer, poder escribir y poder relajar o experimentar con nuestras ideas, y de esa manera también plasmarlas en algún soporte o simplemente pensar en ellas. Eso es importante para que vayamos comprendiendo que ese lugar en donde nosotros usamos o nosotras usamos para escribir se va conformando como una parte de nuestra práctica de escritura. Digamos, cuando nosotros iniciamos el taller, yo preparo el pizarrón, el libro, los objetos como mi cuaderno, los plumones y todo lo necesario para poder generar el video, digamos también como mi asiento, y eso ya es una creación o una estructuración de mi espacio que ya me mentaliza hacia el escribir. Y bueno, vamos a hacer los ejercicios. El primero que vamos a hacer, vamos a tener un minuto. Acá. Vamos a tener un minuto para escribir todas las posiciones del cuerpo que se nos ocurran. Digamos, por ejemplo, sentado, parado, acostado, ¿no? Tenemos como esas tres como muy sencillas, pero todas las posibilidades que a ustedes se les ocurra que puedan existir en posiciones del cuerpo las vamos a escribir. Y bueno, vamos a tener un minuto. Vamos a empezar ahora.
Y ya se acabó. No me alcanzó a escribir. No alcancé a escribir el último. Bueno, puse sentado, parado, acostado, los tres que dije como ejemplo. Puse inclinado, quizá como pensar como de lado o hacia el frente. Puse arrodillado, en cuclillas, en plancha o creo que también sí, como lagartija, como cuando solo extendemos sobre nuestros brazos sobre el suelo. En lagarto, que es algo parecido, pero cuando tenemos como los codos flexionados. En arquero, esa es una posición creo que de yoga, así. Sentado, bueno, sí, ya lo he puesto. Iba a poner boca arriba y boca abajo, ¿no? O sea, pensando en el acostado, pero cuando estás tu cara está dando hacia el suelo o hacia el cielo. Hacia el cielo. Entonces, ahora con esas posiciones vamos a tener igual un minuto. Lo voy a borrar. Vamos a tener un minuto, pero ahora vamos a pensar en dónde se utilizan o en dónde hacemos esas posiciones. Digamos, sentado lo utilizamos cuando esperamos o si quieren poner el objeto sobre una silla o sobre una banca, ¿no? Entonces, en un minuto vamos a colocar esas posiciones en algún lugar o en algún espacio o en algún objeto. Y vamos a hacerlo. Digamos, el acostado, pues puede ser en la cama, aunque hay otra variedad, pero vamos a hacer eso. Entonces, tenemos un minuto. Y ahora. Y ya se acabó. Digamos, ¿qué es lo que yo puse en las posiciones? Sentado puse en una banca, así. Parado lo puse en una fila o en una cola. Acostado lo puse en el pasto, como en un parque o algo así, me imaginé. Inclinado, a veces cuando uno compra algo que está, digamos, un puesto en el suelo, como que te inclinas sobre las cosas, eso es lo que me imaginé. Arrodillado, la gente que va a la iglesia a veces se arrodilla, ¿no? Como a orar. En cuclillas lo puse cuando el béisbol, el catcher creo que se llama, es el que se pone en cuclillas. Hacer plancha lo puse en un gimnasio. En lagarto lo pensé como los soldados, como cuando hacen pecho tierra, algo así, como en un entrenamiento. El arquero puse yoga, la verdad es que no se me ocurrió en cuál. Y boca arriba lo puse en una alberca, en una piscina, en el agua, como cuando haces de muertito esas cosas. Y bueno, después de este calentamiento vamos a hacer la lectura de nuestra primera parte del cuento de José Emilio Pacheco y después pasamos a hablar sobre los conceptos que vamos a abordar en el ejercicio de hoy. Bueno, vamos a leer Tarde de Agosto de José Emilio Pacheco dentro del libro Sol, Piedra y Sombras. Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías 14 años. Ibas a terminar la secundaria. No recordabas a tu padre, muerto al poco tiempo de que nacieras. Tu madre trabajaba en una agencia de viajes. Todos los días, de lunes a viernes, te despertaba a las 6:30. Quedaba atrás un sueño de combates a la orilla del mar, ataques a los bastiones de la selva, desembarcos en tierras enemigas. Y entrabas en el día en que era necesario vivir, crecer, abandonar la infancia. Por la noche miraban la televisión sin hablarse. Luego te encerrabas a leer las novelas de una serie española, la colección Bazooka, relatos de la Segunda Guerra Mundial
que idealizaban las batallas y te permitían entrar en el mundo heroico que te gustaría haber vivido. El trabajo de tu madre te obligaba a comer en casa de tu hermano. Era hosco, no te manifestaba ningún afecto y cada mes exigía el pago puntual de tus alimentos. Pero todo lo compensaba la presencia de Julia, tu inalcanzable prima hermana. Julia estudiaba ciencias químicas. Era la única que te daba un lugar en el mundo, no por amor, como creíste entonces, sino por la compasión que despertaba el intruso, el huérfano, el sin derecho a nada. Julia te ayudaba en las tareas, te dejaba escuchar sus discos, esa música que hoy no puedes oír sin recordarla. Una noche te llevó al cine, después te presentó a su novio. Desde entonces odiaste a Pedro. Compañero de Julia en la universidad, se vestía bien, hablaba de igual a igual con tu familia. Le tenías miedo. Estabas seguro de que a solas con Julia se burlaba de ti y de tus novelitas de guerra que llevabas a todas partes. Le molestaba que le dieras lástima a tu prima. Te consideraba un testigo, un estorbo, desde luego nunca un rival. Julia cumplió 20 años esa tarde de agosto. Al terminar el almuerzo, Pedro le preguntó si quería pasear en su coche por los alrededores de la ciudad. «Ve con ellos», ordenó tu tío. Sumido en el asiento posterior te deslumbró la luz del sol y te calcinaron los celos. Julia reclinaba la cabeza en el hombro de Pedro. Pedro conducía con una mano para abrazar a Julia. Una canción de entonces trepidaba en la radio. Caía la tarde en la ciudad de piedra y polvo. Viste perder en las ventanillas las últimas casas y los cuarteles y los cementerios. Después, Julia besaba a Pedro. Tú no existías hundido en el asiento posterior. El bosque, la montaña, los pinos desgarrados por la luz llegaran a tus ojos como si los cubrieran para impedir el llanto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los conceptos que vamos a abordar. Primero vamos a partir del hecho de narrar, o sea, el de contar un algo, y vamos para eso utilizar la memoria y la experiencia y la imaginación. Estas tres ideas o estos tres conceptos que ya utilizamos la sesión pasada para hablar un poco sobre microficción. Entonces, a partir de la memoria, la experiencia y la imaginación, vamos a construir un algo ficcionado que nazca de nuestra vida y de nuestra realidad, pero que al final se convierta en una historia o en un algo, en un texto que podamos compartir, ¿no? Vamos a pensar, dentro de esto vamos a pensar en el tiempo, en el movimiento y los detalles que dentro de eso hay para poder construir nuestra historia. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a generar un paseo. Lo que vamos a hacer es que vamos a partir de un punto A a un punto B, en donde vamos a observar cómo salimos de ese punto A y cómo llegamos al punto B y todo lo que puede haber entre ello. Nosotros vamos a hacer un ejercicio un poco pequeño, o sea, muy corto, pensando en esto de la microficción, pero todos estos detalles ustedes pueden ampliar o reducir como les convenga, ya como escritores o escritoras. Y bueno, dentro de esto vamos a generar una idea de narrar a partir del movimiento, que aunque nosotros vamos a generar una narrativa lineal, ustedes en su casa también, como ya pensando en su experiencia, pueden ir a tiempos pasados, futuros, etcétera, a la hora de escribirlo. Pero como ahorita vamos paso a paso y esto es como unos inicios, creo que es más que suficiente saber cómo colocar nuestros espacios, cómo darles características y cómo generar un cuestionamiento dentro de esto para que se convierta en algo narrativo. Y bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente parte de nuestro cuento para ya entrar de lleno a nuestro ejercicio. Al fin, Pedro detuvo el Ford frente a un convento en ruinas. Bajaron y anduvieron por galerías llenas de musgos y de ecos. Se asomaron a la escalinata de un subterráneo oscuro. Hablaron, susurraron, se escucharon en las paredes de una capilla en que las piedras transmitían las voces de una esquina a otra. Miraste el jardín, el bosque húmedo, la vegetación de alta montaña. Te sentiste ya no el huérfano, el intruso,
el primo pobre que iba mal en la escuela y vivía en un edificio horrible de la colonia Escandón, sino un héroe de Dunkerque, Narvik, Tobruk, Midway, Stalingrado, el Halmein, el desembarco en Normandía, Varsovia, Monte Cassino, las Ardenas, un capitán del Afrika Korps, un oficial de la caballería polaca en una carga heroica y suicida contra los tanques hitlerianos, Rommel, Montgomery, von Rundke, Zhukov. No pensabas en buenos y en malos, en víctimas y verdugos. Para ti, el único criterio era el valor ante el peligro y la victoria contra el enemigo. En ese instante, eras el protagonista de la colección Bazooka, el combatiente capaz de toda acción de guerra porque una mujer celebrará su hazaña y su victoria resonará para siempre. La tristeza se dio lugar al júbilo. Corriste y libraste de un salto los matorrales y los gestos, mientras Pedro besaba a Julia y la tomaba del talle. Bajaron hasta un lugar en el que el bosque parecía nacer junto a un arroyo de aguas heladas, y un letrero prohibía cortar flores y molestar a los animales. Entonces Julia descubrió una ardilla en la punta de un pino y dijo: «Me gustaría llevármela a casa». «Las ardillas no se dejan atrapar», contestó Pedro, «y si alguien lo intentara, hay muchos guardabosques para castigarlo». Se te ocurrió decir: «Yo la agarro», y te subiste al árbol antes de que Julia pudiera decir no. Tus dedos lastimados por la corteza se deslizaron en la resina. Entonces la ardilla ascendió aún más alto. La seguiste hasta poner los pies en una rama. Miraste hacia abajo y viste acercarse el guardabosques y a Pedro que, en vez de ahuyentarlo en alguna forma, trataba conversación con él, y a Julia tratando de no mirarte y sin embargo viéndote. Pedro no te delató y el guardabosques no alzó los ojos, entretenido por la charla. Pedro alargaba el diálogo por todos los medios a su alcance. Quería torturarte sin moverse del suelo. Después presentaría todo como una broma pesada y él y Julia iban a reírse de ti. Era un medio infalible para destruir tu victoria y prolongar tu humillación. Porque ya habían pasado 10 minutos, la rama comenzaba a ceder, sentiste miedo de caerte y morir, o lo peor de todo, de perder ante Julia. Si bajabas o si pedías auxilio, el guardabosques iba a llevarte preso. Y la conversación seguía, y la ardilla primero te desafiaba unos centímetros de ti, y luego bajaba y corría a perderse en el bosque, mientras Julia lloraba lejos de Pedro, del guardabosques y la ardilla, pero de ti más lejos, imposible. Al final el guardabosques se despidió. Pedro le dejó en la mano algunos billetes y pudiste bajar pálido, torpe, humillado, con lágrimas que Julia nunca debió de haber visto en tus ojos porque demostraban que eras el huérfano, el intruso, no el héroe de Iwo Jima y Monte Cassino. La risa de Pedro se detuvo cuando Julia le reclamó muy seria: «¿Cómo pudiste haber hecho eso? Eres un imbécil, te aborrezco». Subieron otra vez al automóvil. Julia no se dejó abrazar por Pedro. Nadie habló una palabra. Ya era de noche cuando entraron en la ciudad. Bajaste en la primera esquina que te pareció conocida. Caminaste sin rumbo algunas horas y al volver a casa le dijiste a tu madre lo que ocurrió en el bosque. Lloraste y quemaste toda la colección Bazooka y no olvidaste nunca esa tarde de agosto. Esa tarde, la última en que tú viste a Julia. Tarde de agosto, de José Emilio Pacheco. Bueno, les voy a explicar sobre este escribir a partir del pasear, o del paseo, del movimiento. Ya lo abordamos hace ratito un poquito, pero voy a repetir algunas cosas. Primero vamos a recordar, digamos, la sesión pasada utilizamos la frase «recuerdo que» como un punto de inicio para generar ciertas frases. Al final, si no mal recuerdo, hicimos 5 frases que unidas generaban nuestra ficción. Aquí, en vez de utilizar el recuerdo que,
Yo les voy a generar 4 preguntas que vamos a colocar dentro de nuestro espacio. No recuerdo si son 3 o 4. Preguntas que vamos a colocar dentro de nuestra microficción y que de esa manera van a generar ese empuje hacia el andar. Vamos a hacer un ejercicio de memoria del caminar. Vamos a escoger 2 espacios, uno de salida y uno de llegada. ¿Y cuántos espacios representativos hay entre esos? Para poder así generar un paseo mental para llegar a X punto. Digamos, por ejemplo, puedo escoger mi casa y el mercado y cómo llego de mi casa al mercado y qué hay entre esos lugares. También vincularemos a esos lugares detalles físicos como calles, edificios o espacios que vamos a ir seleccionando y cómo son esos espacios, si son viejos, si nos llama la atención alguna característica, su color, su arquitectura. Vamos a hablar un poquito también de eso, vamos a seleccionar partes de eso y después vamos a juntar toda esa estructura en un escrito que ustedes editarán para obtener así la microficción final. Yo voy a utilizar papel, plumón y las etiquetas adheribles, pero este ejercicio bien se puede hacer solo en su cuaderno y su pluma. Yo lo voy a hacer así pues para que en la cámara se vea con más detalle. Y bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio. Bueno, vamos a realizar nuestro ejercicio de narrativa. Va a ser un poco lineal debido a la estructura y como a la practicidad, pero ustedes ya durante su edición pues pueden generar un contenido aún más nutrido, más complejo. ¿Cómo va a empezar? Primero vamos a seleccionar 2 puntos de partida, bueno, más bien un punto de partida y un punto de llegada. Yo lo voy a hacer muy sencillo para que vayamos como reconociendo cada parte de nuestra microficción, pero ustedes, como digo, pueden complejizarlo, ¿no? Entonces, digamos, mi punto de partida es mi hogar, mi casa, y mi punto de llegada va a ser una tienda. Entre la casa y la tienda hay como solo 2 cuadras, 1,5, entonces es algo como muy muy corto. Ya que tenemos nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada, digamos, si ustedes quisieran modificarlo, podría ser desde una estación de camión, de autobús, de coche, hasta otro lugar, ¿no? No sé, la visita a una persona. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, tengo mi casa, mi tienda. Después vamos a seleccionar 3 lugares o 3 objetos o 3 situaciones que haya entre la casa y la tienda. Yo escogí 3 lugares, 3 espacios. El primero voy a poner solamente aquí, voy a poner que es una esquina y en esa esquina hay un árbol. El siguiente lugar que busco que se enlace, digamos, con el cuento pasado que escribimos sobre los vecinos, es que voy a poner así como casa o principalmente la puerta de mi vecina la güera. Y el último lugar que voy a colocar entre la casa y la tienda va a ser un preescolar, es un kinder. Una escuela que por el momento, pues, debido a la pandemia está cerrada. Después de esto, lo que vamos a hacer es que a cada espacio le vamos a asignar 1 o 2 características. Puede ser físicas, puede ser algún tipo de adjetivo o algo que represente cada espacio. Digamos, en la esquina en donde está el árbol, yo decidí seleccionar que está quemado y que es viejo. Entonces esas son nuestras características. En la casa de la güera yo me inventé que tiene una puerta roja y que esa puerta roja tiene un tono muy chillante. Y para el kinder puse que tiene como una atmósfera o una característica de pintura muy brillante. Voy a ponerlo aquí, espero que no tape lo demás. Bueno, tapa poquito. Y que me parece algo muy juguetón. En este caso decidí no colocar como características de mi casa, pero también se podría poner. Y a la tienda, esta fue algo que yo decidí poner. Le puse que tiene vidrios
y que está atiborrada. ¿No? Entonces, tenemos la casa, la esquina del árbol, o sea, saliendo de la casa hay una esquina, está el árbol, está quemado, está viejo. Voy a moverlo un poco. Después está la casa o la puerta de la casa de la güera, de la vecina, que es roja y chillante. Luego está el kinder, que tiene una atmósfera como de mucho brillo, de mucho juego. Y luego se llega a la tienda que está llena o está cubierta de vidrios y que es muy atiborrada, ¿no? En su contenido, en todo lo que vende. Entonces ya tenemos nuestros espacios de salida y de llegada, nuestros espacios intermedios y las características que hay en cada uno de ellos. Ahora, para generar toda una narrativa, después de esto voy a colocar preguntas arbitrarias. Yo seleccioné unas preguntas a partir simplemente de generar un contenido, pero las preguntas que ustedes generen pueden ser muy distintas. Y estas preguntas a la hora de la edición pueden cambiar. ¿Cómo es esto? Digamos, la primera pregunta que puse es, ¿traigo llaves? Entonces, digamos, entre la casa y la esquina del árbol, el personaje que va a narrar la historia se pregunta, ¿traigo llaves? Después, entre la esquina del árbol y la casa de la puerta de la güera, se va a preguntar, ¿tengo suficiente dinero? Después, cuando llega casi al kinder o pasa por el kinder, el personaje se cuestiona y empieza a preguntarse, ¿y si mejor me regreso? Y ya cuando llega a la tienda hay como un cuestionamiento y se pregunta así como, bueno, ¿y qué quería comprar? Entonces, si se dan cuenta, ya estamos generando una estructura narrativa en donde ya no solo se trata de un paseo o de un ida y una llegada, sino que ya hay un cuestionamiento de esta persona. Ahora, incluso con este juego de edición, ustedes pueden colocar el traigo llaves por acá o entre el árbol y el kinder, o sea, entre sus espacios. Estas preguntas ustedes pueden utilizarlas o, si ustedes quieren, pueden generar las suyas. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya cuando escribamos nuestro cuento y después lo editemos, puede suceder algo así. Como decido salir de casa, no sé a dónde ir. En eso me pregunto, ¿traigo llaves? Veo al árbol que es viejo, que está quemado, y no sé si traigo suficiente dinero. Ahí vive la güera. Es su casa, muy chillante por su color rojo. Y cuando llego al kinder, con esa atmósfera tan brillante, me pregunto, ¿y si mejor me regreso? Pero decido avanzar, y ya justo cuando llego a esa tienda que tiene tantas cosas, mejor me decido saber si en verdad regreso, porque pregunto qué es lo que quería comprar. Entonces, si ven, hay un cuestionamiento de la narración del personaje que se genera a partir también de la atmósfera en la que vive, más bien en la que se recorre su paseo, y cómo sale y llega a un punto sin realmente haber una claridad. Entonces, esta es como una narración muy lineal, un poco ambigua, pero que ya genera toda una estructura y que, como les decía, si ustedes desean, pueden agregarla o aumentarla a partir de la narrativa pasada que escribimos sobre nuestros vecinos. Pueden ir colocando, digamos, aquí por eso puse a la güera como ese enlace al cuento pasado, pero que ustedes, si quisieran ya superar la microficción y más bien generar un contenido más grande, podrían fusionar ambos cuentos. Y bueno, vamos a pasar al enfriamiento y a la revisión de los textos, etc. Y ya después para despedirnos. Bueno, vamos a revisar Sol, Piedra y Sombra, 20 cuentos mexicanos cuentistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX. Vamos desde el interior hacia afuera. Me interesaba revisar Tarde de Agosto por el hecho de que se genera un paseo y una perspectiva del personaje hacia cómo vivió ese paseo. Creo yo, desde mi experiencia, que el lugar a donde visitan es el Parque de los Leones, pero no lo sé. Y con esto quería compartirlo porque, digamos, en nuestro ejercicio de microficción generamos todo un texto muy breve sobre cómo llegamos de un punto a otro.
pero cuando colocamos toda una experiencia dentro de eso, podemos generar un cuento aún más largo. Aquí dentro del libro, el cuento está colocado en 4 páginas, 4 páginas, bueno, 3 y media. Entonces es un cuento muy muy corto, me parece interesante eso, aunque si vemos la tipografía es muy pequeña, yo creo que llega a los 8, máximo a los 10 puntos. Dentro de esto me llama mucho la atención el diseño editorial, cómo colocan el título del cuento que está subrayado, a su lado está José Emilio Pacheco, que es el autor, y abajo están los folios, el número de las páginas también subrayadas, porque en las páginas siguientes viene el título del cuento subrayado con el folio y del otro lado el nombre del autor subrayado. Entonces se me hace muy sencillo el diseño editorial, pero muy muy ameno a su lectura, y eso es algo que también les quiero comentar durante las revisiones, que hay libros que a veces nos cuesta trabajo leer, que nos aburren, que nos parecen muy pesados, y muchas veces creemos que es por nuestra culpa, nos autoculpamos, nos castigamos por creer que no los comprendemos, pero nunca se nos enseña que muchas veces el diseño afecta mucho a su lectura y que en consecuencia es posible que nosotros no entendamos ese libro porque su diseño está muy mal hecho. Puede que la tipografía nos canse, las letras sean muy pequeñas o muy grandes, o su estructura tipográfica sea muy mala, y que es por eso que no los comprendemos. Entonces, antes de autojuzgarnos, también cuestionemos al libro y su estructura para pensar por qué es que no lo estamos comprendiendo, o al contrario, por qué es que nos está gustando mucho. Ya hablando dentro del contenido general, me parece interesante que el libro tiene como esa misma estructura y que al final de él viene un poco el nombre de los autores, su año de nacimiento y de función, y su vida, un poco su vida como escritores, como escritoras. Algo que también se me hace muy cuestionable, digamos, dentro del contenido, es que la mayoría de los autores son hombres, hay pocas escritoras. Aquí si ven yo tengo muy rayado, espero que se vea bien en la cámara, yo tengo muy rayado mi índice. Por lo general yo rayo mucho mis libros, y eso es otra cosa que casi no nos enseñan, que un libro cuando es de nuestra propiedad puede ser cuestionado y modificado como nosotros lo queramos. Y bueno, hablando en general, Sol, Piedra y Sombra es una compilación de cuentistas mexicanos que hizo J.E. Fernández, que también es un escritor muy interesante. Otra cosa de la que me llama la atención del libro es que la portada, siendo alusión a este siglo XX, primera mitad, es una imagen del fotógrafo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Dónde está el fotógrafo? Acá está, Manuel Álvarez Bravo, claro. Que se llama Las bicicletas en domingo. También como un juego del pasear. Me llama mucho la atención el formato. Recordemos que esta es la cabeza, este es el pie, la parte cerrada la consideramos nuestro lomo, la parte abierta es nuestro frente. Esta línea, que es la que sujeta al encuadernado, es nuestro cajo. La parte de adelante, que es como el rostro, es la portada, y la parte trasera es la contraportada. Algo más que podemos nombrar es que, digamos, todas estas partes pequeñas que llamamos créditos también se les considera legales. Los legales están hacia atrás del texto, del contenido, y también en la parte delantera. Estos son legales, y todos estos en donde viene el año de impresión, en donde se imprimió, etcétera, donde fue impreso, son legales. El ISBN, todo estos son legales. Sí, me llama mucho la atención el formato porque es algo muy manejable. También cuando lo leemos, nuestro dedo toca el margen y no impide la lectura del contenido. También del otro lado podemos jugar con los espacios del margen para que nuestros dedos no estorben sobre el contenido. Y me gusta mucho que genera espacios o aires para que dentro de la lectura no nos cansemos. No, aunque es una tipografía muy pequeña y un contenido muy grande,
nos da estos espacios en blanco para poder seguir descansando entre cuento y cuento. Bueno, y lo último que se me hace interesante es que, digamos, J.F. Hernández, este escritor que es mexicano, seccionó el libro, digamos, puso la realidad fantástica, paisajes de realidad mexicana, el pasado palpable, el insólito cotidiano urbano y íntima imaginación. Y de ahí generó la separación de cuentos. Este tipo de libros de compilación se me hace muy importante porque cuando no sabemos cómo acercarnos a un autor o a una autora, y en vez de comprar un solo libro de esta persona, podemos comprar un compilado en donde vengan varios autores, y si así aquel autor o autora que nos llamó la atención no nos satisface en nuestras inquietudes, en nuestros gustos, podemos ampliar nuestro horizonte hacia otros cuentistas, otros escritores, escritoras, y así poder palpar varios tipos de perspectiva que nos hacen más o menos una lectura. Al final, comprar compilaciones es una buena estrategia para acercarnos a la lectura, porque de esta manera vemos todo un paisaje de narrativas. Y en este caso son cuentistas mexicanos, entonces ustedes pueden seleccionar esta compilación a partir de temas específicos. Hay compilación de cuentos tradicionales, de fragmentos de novelas, de situaciones, no sé, de pueblos originarios, etcétera, ¿no? Siempre hay compilaciones muy específicas y es una forma muy sencilla de acercarnos a la lectura cuando no sabemos qué leer específicamente. Entonces eso es muy interesante, y por lo general, por ser compilaciones, llegan a ser, no siempre, pero llegan a ser más baratas que el hecho de comprar un solo autor. Y por último, me parece muy interesante que estas compilaciones pues también las podemos generar nosotros. J.F. Fernández es un escritor reconocido aquí en México y creo que también de manera internacional, pero nosotros podemos generar esta compilación de contenidos a partir de lo que nos interesa. Podemos seleccionar nuestros cuentos y al final poder compartirlos. Y también, como última presentación, revisión, es que justo yo he comprado un par de compilaciones de cuentos porque así puedo compartirlos dentro de los talleres de lectura. Podemos brincar de uno u otro autor, autora, sin la necesidad de cargar más de un libro. Y bueno, eso sería todo de Sol, Piedra y Sombras, 20 cuentistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX, del Fondo de Cultura Económica. Bueno, antes de pasar directamente a nuestro enfriamiento, a soltar lo que hemos hecho, hacer la revisión de los conceptos, un repaso, les quiero leer lo que se escribió a partir del ejercicio que hicimos hoy. Yo lo que hice es que ya generé palabras, conexiones, frases más largas que intentaron hacer un poco más complejo el cuento y que ya generen una narrativa a partir de la salida del personaje de su casa hasta la llegada de la tienda. Coloqué las preguntas en donde consideré que eran como más interesante escucharlas y voy brincando de un espacio a otro para generar ya esta continuidad lineal que les mencionaba. Entonces lo voy a leer y dice: hoy salgo de casa, hace frío. En la esquina aún se encuentra el árbol que unos chicos quemaron el año pasado. ¿Traigo llaves? La casa de la güera se ve distinta. Creo que aquel rojo chillante de su puerta fue repintado. ¿Tengo suficiente dinero? ¿Y si mejor me regreso? Ahora que hay pandemia, el kinder ha perdido brillo. Ya nadie juega en él. Puedo ver la tienda tan transparente, atiborrada. ¿Qué vine a comprar? Entonces, esta es como la estructura ya final, ya mi borrador, por así decirlo. Todavía se puede aún editar, pero si notan, coloqué, digamos, esta situación de que hace frío, metí a unos chicos que en historia quemaron el árbol, coloqué a un kinder que me parecía brillante y juguetón desde una perspectiva un poco, digamos, pesimista, y al final cierro con la tienda, con esta llegada y con una duda de si no saber qué llega a comprar el personaje.
Bueno, entonces espero que sirva como ejemplo para que ustedes puedan generar su microficción, su narrativa y colocar las preguntas, las atmósferas y los lugares que más les convengan y darle un sentido específico a su cuento. Y bueno, ya para ir descansando y antes de compartirles algo que les quiero leer, recordemos, es necesario ya soltar lo escrito, darnos un descanso, sabemos que ya estuvimos un tiempo aquí. Primero pues hicimos un recorrido lineal, hablamos sobre la narrativa, sobre la memoria, sobre una exploración de llegar a un punto a otro y qué hay de intermedio en esos lugares. Pensamos un poco en el tiempo y en el recuerdo. Generamos un relato aficionado justo a partir de estos lugares y su atmósfera, por decirlo de alguna manera. Buscamos salir de casa a partir de la memoria. Generamos una narración que sin problemas puede fusionarse con el cuento o el ejercicio pasado a partir de estos espacios intermedios, colocar a nuestros vecinos y colocar el recuerdo que. Digamos, voy a poner un ejemplo. Hoy salgo de casa, hace frío, recuerdo que hace 2 semanas platiqué con el tamalero. En la esquina aún se encuentra el árbol que unos chicos quemaron el año pasado. ¿Traigo llaves? Ya no he visto a la maestra esperando entregar su basura en cada fin de semana, ¿no? Entonces es como ir metiendo a nuestros vecinos, ahorita muy improvisado lo que estoy haciendo, pero ir metiendo el ejercicio pasado dentro de este nuevo. Y bueno, ya como despedida, recuerden que podemos brincar acá va a aparecer el mail y el Instagram, ustedes pueden escribirme, compartirme sus textos y les quiero leer lo que nos mandaron 2 personas hace poco. Bueno, ya para despedirnos les voy a leer 3 textos. Uno llegó de Beatriz, me escribió para compartirme su poema que escribió a partir de esta mezcla de acciones y sonidos. Y dice, por cierto, ella está tomando el taller desde Baja California, eso se me hace como también muy interesante y muy bonito. Y dice, neva la casa del vecino, gritan, encienden un automóvil, los perros llueven. Árboles que usan una computadora se calientan. El frío golpea una pared basura. Los pájaros cierran con fuerza una puerta seca. El templado aventar de un vaso de vidrio bajo el platanar. El carro del vecino toca un timbre de viento tibio. Y bueno, eso es lo que nos comparte Beatriz desde Baja California. Y ahora Lisbeth, que está tomando el taller desde Chiapas, creo que está en San Cristóbal de las Casas, no lo sé, dice, hablando del ejercicio de la cocina, cocina cochina, dice, días de cocina. Ayer comimos memelas de dragón con el cuchillo y el sartén, rum rum, trus trus. Mañana cocinaremos empanadas de pensamiento con espátula y olla de barro. Suk suk, kuj kuj. Vamos, ven, vamos a comer. Esto es lo que nos comparte Liz a partir de Cocina Cochina y a partir del ejercicio de A través de la ventana, este juego de acciones y para generar nuestro poemínimo, dice: el seco polvo canta, en la calle beben lluvia y se bañan con la luna helada. Calurosas personas cantan como gallos, frías plantas escriben sobre escaleras el llanto húmedo. Cocinamos la ropa en granizo. Entonces ese es el poema que escribió Lisbeth. Entonces recuerden, pueden mandar al correo o al Instagram como lo que ustedes han escrito, podemos platicar, también si tienen dudas me pueden escribir. Y pues eso sería todo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.